Un hombre estaba obsesionado con una jovencita de 17 años. Lo que hizo el pasado mes de febrero dejó horrorizado a todo el país. Victoria había salido de su trabajo e iba de camino a su casa. Algo tan simple y cotidiano se convertiría para ella en algo sumamente peligroso. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificación para que así no te pierdas los próximos videos. También quiero dar un agradecimiento especial a cada uno de los miembros del canal que se han estado uniendo y apoyando nuestro contenido. Muchísimas gracias. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos. El 27 de febrero de 2025, la familia de Victoria Regina de Souza, de 17 años, denunció su desaparición ante las autoridades de Cajamar en el Gran São Paulo, Brasil. Victoria nació el 13 de abril de 2007 en Cajamar y ha sido descrita por su familia como una joven alegre y trabajadora. Ella había dejado la escuela para trabajar en el área de la estética, pero según su familia, quería volver a estudiar y culminar la escuela. Para la noche del 26 de febrero, Victoria salió de su trabajo en un centro comercial y tomó un autobús de regreso a casa de su padre. Esto estaba ubicado en el barrio Pontuba, una zona rural de Cajamar. Tras bajarse de ese autobús, Victoria debía tomar un segundo bus que finalmente la llevaría a casa. El trabajo de la jovencita quedaba a casi 2 horas de distancia en autobús, por lo que ella usualmente salía del trabajo a las 10, pero terminaba llegando a su casa a eso de las 12. Mientras estaba en la segunda parada esperando, Victoria se tomó algunas selfies y las publicó en su cuenta de Instagram. Casi al mismo tiempo, la jovencita le escribió a una amiga suya que habían 2 chicos en la parada y que tenía miedo. Cerca de la medianoche, Victoria se subió al autobús y varios minutos después volvió a escribirle a su amiga diciéndole que ya se había bajado y que los 2 chicos sospechosos no se bajaron en la misma parada que ella, así que ahora sí se sentía más tranquila. Sin embargo, la chica todavía debía caminar sola alrededor de 1 kilómetro para llegar hasta su casa. Normalmente, el padre de Victoria, de nombre Carlos Alberto de Souza, la buscaba en la parada de autobús o a veces en el centro comercial donde ella trabajaba, porque también hacía Uber, pero ese día su auto se había dañado y no pudo hacerlo. Mientras caminaba Victoria, le envió un audio a su amiga diciéndole que había pasado unos sujetos en un auto y que le estaban gritando cosas. El último mensaje de Victoria fue a las 12:30 de la madrugada. De ese mismo momento, nadie más supo de ella. Tras la denuncia de la familia, la policía comenzó una búsqueda de la menor y también analizaron los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Allí se podía ver lo que podría ser la última imagen de la joven, en una de las paradas de autobús. La búsqueda de Victoria se extendió durante una semana hasta que, tristemente, el 5 de marzo, encontraron su cuerpo en un matorral. Victoria fue hallada desnuda, con los brazos atados con cinta y signos de tortura. Además, le habían rapado el cabello y había sido apuñalada y casi decapitada. Según el examen forense posterior realizado, Victoria sufrió cortes profundos en el pecho, estómago, en la cara y la garganta. En una conferencia de prensa realizada el jueves 7 de marzo, la policía aseguró que la principal hipótesis que manejaban era que el asesinato de Victoria fue por una venganza. El comisario de la Policía Civil, Aldo Galeano, dijo que el hecho de que le afeitaran el cabello antes de asesinarla podría estar relacionado con actos de castigo comúnmente utilizados por el Primer Comando Capital, la PCC, o el Primer Comando Capital, en la red de crimen organizado más grande de Brasil, que se originó en la década de los 90 en São Paulo. Esta banda criminal, como muchas otras, es muy sangrienta y tiene presencia no solo en Brasil, sino en una parte de Latinoamérica y Europa. Debido a la crueldad del asesinato de Victoria, la policía sospechaba de la participación de la PCC en el crimen. Sin embargo, esta teoría se fue diluyendo con el pasar de los días. El caso de Victoria conmocionó a la ciudad de Cajamar y a todo Brasil.
Durante su funeral asistieron una gran cantidad de personas, mientras que otros hicieron manifestaciones públicas para exigir justicia. Para el pasado 13 de marzo, el Instituto Médico Legal publicó su informe, donde concluyeron que Victoria había sido asesinada con un arma blanca y que la causa de su muerte fue por un shock hipovolémico. Esto fue provocado por una hemorragia. Inicialmente, en un informe preliminar, se estableció que Victoria había sido abusada sexualmente, pero en este informe se descartó este hecho. Uno de los primeros sospechosos de la policía fue el padre de Victoria, Carlos Alberto. Como en toda investigación de homicidio, las personas más cercanas a la víctima suelen ser las sospechosas y usualmente se apunta a la pareja o a los padres en caso de que sean niños o adolescentes. Y en este caso, el de Victoria no fue la excepción. Pero además de eso, la policía notó comportamientos extraños en el padre de la chica. Y como sabemos, esa noche Carlos debía recoger a Victoria en la parada de autobús, pero en esta ocasión su auto estaba dañado y lo había llevado a un taller mecánico. Según la policía, mientras su hija regresaba a casa, Carlos omitió las llamadas telefónicas que la chica le había hecho. Verónica de Sousa, hermana de Victoria, también afirmó que su padre le dijo que había contactado a Victoria más temprano esa noche y que le informó que no podría recogerla en su auto en la parada de autobús y le sugirió que se quedara en la casa de su hermana. Verónica vive cerca del centro comercial donde trabajaba Victoria, pero por alguna razón Victoria quería irse a la casa de su padre. También se supo que mientras su hija estaba desaparecida, Carlos comenzó a pedirle un terreno al alcalde Cajamar y luego, cuando se encontró el cuerpo de Victoria, supuestamente el hombre no mostró alguna emoción que se esperaría de un padre que pierde de manera repentina a un hijo. Este tema de las emociones o de cómo actúan las personas cuando reciben una noticia así de esa magnitud es bastante relativo. No quiere decir que haya una emoción única o que este tipo de situaciones tenga que verse de alguna forma u otra, pero es algo que dijeron las autoridades y es por eso que se los estoy mencionando también. Por otra parte, hay que destacar que Carlos y Victoria tenían una relación conflictiva. Incluso durante un tiempo, Victoria se fue a vivir con su hermana mayor por los problemas que estaba teniendo con su padre. Y pese a todas las sospechas iniciales, las autoridades luego aseguraron que Carlos ya no era sospechoso de este crimen y se descartó su posible participación. Ahora bien, además del padre de la víctima, la policía tenía a otros dos sospechosos que se identificaron como exnovios de Victoria. El primero era Gustavo Vinicius Moraes. Este chico inicialmente se dijo que había sido novio de Victoria, pero luego él mismo negó que esto fuera cierto y aseguró que solo eran amigos. Las sospechas sobre Gustavo iniciaron porque hubo varias contradicciones en su relato. Él dijo que tenía unos 4 meses sin hablar con Victoria, pero los investigadores descubrieron que el día de su desaparición, Victoria lo había llamado. Asimismo, se supo que gracias a la geolocalización de su celular, que estaba cerca de la casa de la chica y por ende de la parada de autobús, durante esa madrugada del 27 de febrero, la policía le solicitó la detención de Gustavo, pero el tribunal la denegó, alegando que no habían suficientes pruebas. Posteriormente, se conoció que Victoria lo había contactado esa noche para pedirle que la recogiera en la parada de autobús, al sentirse también en riesgo, pero él no le respondió porque estaba en una cita. El otro supuesto exnovio de Victoria es Daniel Lucas Pereira. La policía sospechaba de él porque al analizar su teléfono celular descubrieron que él había grabado videos del recorrido que hizo Victoria desde la parada de autobús hasta su casa, y todo esto fue días antes de su desaparición. Para la policía esto era evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto, pero al igual que con Gustavo, el tribunal denegó la petición. No obstante, actualmente Daniel sigue en investigación, ya que se cree que estas podrían ser imágenes de él preparando el lugar del secuestro de Victoria en complicidad del siguiente sospechoso, que es Michael Antonio Sales dos Santos, de 26 años. Michael apareció en el radar de la policía después de que unos testigos afirmaran haber visto un auto Toyota Corolla con las mismas características del suyo en el lugar y a la misma hora de la desaparición de Victoria. Cuando este hombre fue cuestionado, él negó que estuviera en el lugar
y aseguró que estuvo toda la noche con su esposa en casa, pero ella afirmó que esa noche no estuvo con él, ya que durmió en casa de su madre. Un dato también relevante para la policía es que Michael conocía a Gustavo y a Danielle. La esposa de Michael era la vecina de Gustavo y según la policía eran amigos, aunque tanto Michael como Gustavo han negado tener una amistad y aseguraron ser solo conocidos. Respecto a Danielle, se dice que era amigo tanto de Michael como de Gustavo. Y a diferencia de Gustavo y Danielle, Michael no tenía ninguna relación con Victoria ni con su familia, pero se supo que él estudió en la misma escuela con un hermano de Victoria varios años atrás. Debido a las declaraciones de los testigos y a las inconsistencias en su coartada, Michael fue detenido desde el 8 de marzo como el principal sospechoso del asesinato de Victoria. Posteriormente fue acusado de homicidio calificado, secuestro y ocultamiento de cadáver. Algunos testigos afirmaron que el hombre que estaba al interior del auto, similar al de Michael, se vieron en la escena llevando un pasamontañas y coincidencialmente la policía descubrió a través de los registros de su celular que él había hecho una compra en el sitio web de Mercado Libre de un artículo similar. Las autoridades utilizaron un software israelí llamado Celebrity para acceder a la información eliminada del celular de Michael y así recuperaron miles de archivos borrados. Entre los archivos habían fotos, mensajes y videos que incluían fotos de Victoria que él había almacenado desde septiembre del año 2024, lo que indicaba que la venía monitoreando desde hace unos meses atrás. Además, tenía fotos de otras jóvenes con características físicas similares a las de Victoria. También se encontraron fotos de cuchillos y de un revólver, que se cree que fueron utilizados para amenazar y obligar a Victoria a subirse a su auto. Aunque también existe la hipótesis de que como Victoria lo conocía, ella simplemente aceptó subirse a su auto por temor a que los chicos desconocidos que ella pensaba que la estaban siguiendo le hicieran daño. En los análisis al celular de Michael se descubrió que él había realizado búsquedas en internet sobre cómo limpiar la escena de un crimen y cómo cortar la cabeza de una persona. Además, los análisis determinaron que el hombre había visto las fotos que Victoria publicó en la parada de autobús a las 12:06 de la madrugada del 27 de febrero, es decir, unos 20 minutos antes de que ella se bajara de la segunda parada de autobús a 1 kilómetro de su casa. Para las autoridades, todo esto podría indicar que Michael estaba vigilando desde cerca los movimientos de Victoria y que planeó abordarla en el momento en el que se bajara del autobús. También se conoció que Michael solía llevar su auto al mismo taller donde el padre de Victoria llevaba el suyo. Y como sabemos, el auto de Carlos estaba en el taller ese día, y es probable que Michael supiera que su padre la recogería en su auto y que al estar dañado no podría hacerlo, así que planeó estar en el lugar en ese preciso momento. En la casa y en el maletero del auto de Michael también se encontraron restos de sangre que actualmente están siendo examinados para determinar si pertenecen a Victoria. Un dato no menor es que el 28 de febrero, durante la búsqueda de Victoria, la policía encontró el cuerpo de una mujer de 65 años en una cascada entre los municipios de Cajamar y Juan Dial. La mujer fue identificada como Edna de Oliveira Silva, que fue vista por última vez el pasado 26 de febrero. Según se conoció, Edna había trabajado anteriormente como cuidadora de la mamá de Michael. Y se supo que Edna tenía antecedentes penales entre 1984 y 1994 por casos relacionados a tráfico de drogas, posesión de estupefacientes, fraude y hurto calificado, cumpliendo condenas en algunos penales, hasta que quedó en libertad en el año 2000. La policía ahora está investigando si el asesinato de Edna podría estar vinculado con el de Victoria, y quizás la mujer presenció algo relacionado al asesinato de Victoria y por ende también le quitaron la vida. Según las autoridades, el 17 de marzo Michael confesó su responsabilidad en el crimen y aseguró tener una obsesión con la víctima. Supuestamente afirmó que cometió el crimen porque Victoria no le correspondió sus sentimientos y resaltó que actuó solo. No obstante, su defensa afirmó que él fue coaccionado por la policía a confesar el crimen sin presencia de sus abogados. Aseguraron que las supuestas coacciones ocurrieron en un baño de la comisaría
y que además recibió amenazas de involucrar a su madre y a su esposa. La policía solicitó un informe psiquiátrico para Michael, pero el Tribunal de San Paulo negó la solicitud por petición de la defensa. Actualmente el caso aún está en un proceso de investigación y se espera que pronto se haga una reconstrucción de los hechos, aunque la defensa también se ha negado a hacerla y ha estado retrasándola. Por los momentos, el tiempo de detención de Michael se amplió y permanecerá detenido hasta que se confirme si éste irá a juicio o hasta que sea absuelto. Cabe destacar que la policía aún no descarta la participación de más personas en este hecho, por lo que esto se sigue investigando. Pero bueno amigos, con la información que les he brindado, creo que muchos podríamos sacar un poco de conclusiones con respecto a esta última persona que ha sido detenida. Obviamente queda la duda de por qué dijo que había pasado la noche con su esposa cuando ella ni siquiera había estado en la casa. Queda esperar las manchas de sangre que se encontraron en su vivienda y también en su auto, que también es bastante sospechoso. Pero bueno amigos, es un caso bastante reciente y esta es toda la información que puedo compartirles hasta el momento. Así que los invito a que puedan suscribirse y a estar conectados al canal para que cuando suban las actualizaciones ustedes puedan estar allí presentes, recibir las notificaciones y poder seguir escuchando estos casos que están ocurriendo alrededor del mundo. Los invito a que se suscriban, que activen la campana de notificación y también aquí en pantalla van a aparecer algunas de mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video.